Hermanos, para mí es un gusto estar aquí. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite pues estar aquí, poderles compartir un poco de la palabra de Dios, un poco de lo que uno vaya aprendiendo, ¿no?, en el transcurso de los años. Algunos de ustedes ya los conozco de años, a otros pues apenas los he estado conociendo. Algunos los conozco de su rostro, pero del nombre ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero he estado ahí en la congregación de la mesa, la que ustedes sí conocen, por un tiempo de más o menos unos 36 años he estado ahí, ya casi 40, ya casi 40, llegué ahí a la edad de los 9 años, siempre he estado ahí, y pues conozco a varios de ustedes. Bien, hermanos, vamos a pasar al tema que nos han asignado, del texto. Si usted tiene su Biblia por ahí, tenga a la mano, vamos a usar varios textos que a lo mejor, y le pido que me ayude ahí con la lectura. Vamos a Filipenses 2:15. Dice ahí la escritura: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me lo dice un dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Será cierto esto? ¿Sí? ¿O solamente es un dicho? O viceversa, ¿no? Que detrás de una gran mujer hay un gran hombre. ¿Es usted ese hombre? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Usted tiene la respuesta. Cada caso, cada matrimonio, cada familia es diferente. Lo que sí podemos decir, hermanos, que detrás de un gran hombre, de una gran mujer, debe haber hay una gran obediencia a Dios, y ambos reflejan la clase de matrimonio que tienen, o la clase de matrimonio que se tiene, si son el resplandor de Cristo o no lo son. Ahí ese es el tema que trataremos el día de hoy. Hombres que resplandecen. ¿Ya se sabían el título, ah? ¿No? Por ahí está la invitación, dice, mujeres que resplandecen. Y dijeron, pues sale lo mismo, pero hombres que resplandecen. Y así se llama el tema, hombres que resplandecen. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿O con quién? ¿Cómo va a resplandecer? ¿Qué necesidad hay en esto? Hermanos, el varón de Dios, desde el principio, o me atrevo a decir que desde antes de la creación del mundo, ha sido y es de suma importancia para Él, para Dios. Así lo vemos, así lo leemos, así está en la Escritura, y así lo creemos cada uno de nosotros. Toda la creación está pensada y diseñada para nosotros y para la supervivencia de todo ser vivo, y nos puso a nosotros, a usted y a mí, a que señoree sobre todas las cosas, toda la creación. Además de eso, nos puso como cabeza del hogar. Cabeza del hogar. Los hombres de Dios como cabeza del hogar es el reflejo de Cristo en su vida. Y es responsable de la formación de su esposa, ¿verdad? Y en conjunto de la formación espiritual de sus hijos. A su vez, toda la familia es el reflejo de Cristo en el hogar. El verso 2, hermanos, del capítulo 2 que leímos, Pablo resalta una cualidad de los filipenses diciéndoles, como siempre habían obedecido, no solo cuando él estaba, sino en su ausencia también. Sigan así, dice, para que sean luz, que resplandezcan en la oscuridad del pecado que vive el mundo. ¿Por qué es tan importante, hermanos, resplandecer? La palabra resplandecer dice que es aparecer, alumbrar, alumbra, sacar a la luz algo para causar que resplandezca. Entonces, ¿por qué es importante que el cristiano resplandezca? Hermanos, nosotros debemos ser resplandor porque el mismo texto nos lo dice, porque el mundo es, ¿cómo dice? Maligno y perverso. ¿Será cierto esto o no será cierto esto? ¿Cómo resplandecer nosotros en un mundo oscuro, hermanos? Aquí nos mandaron a este lugarcito
que está con más gente, pues está más calientito. Pero, ¿cómo nosotros podemos resplandecer en un mundo oscuro? 1 Pedro 2:9 dice que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces se supone que nosotros estamos ante la presencia de Dios en la luz. Y debemos reflejar esa luz de Cristo nosotros. Uno de los pretextos, hermanos, que el mundo pone como excusa para no buscar a Dios, para no venir a la iglesia de Cristo, es una mala experiencia con alguno de nosotros, con algún cristiano o con alguna iglesia. O porque conoce a alguien que se dice ser algo que no es, ¿verdad? Dice ser cristiano y no vive como tal. No vive como un cristiano bíblico debe vivir. Como si el mundo supiera cómo vivir, ¿no? Pero lo curioso es de que están observándonos. Están observándote a ti. Entonces, ¿cómo vas a hacer luz? Pues porque nos están observando. Si no, pues, ¿y eso que eres esto? ¿Y eso que eres aquello? ¿Y eso que predicas? Entonces, es una de las excusas que el mundo pone para no acercarse a Dios cuando nos ve que nosotros no reflejamos esa luz. El texto que estamos leyendo, hermanos, no lo perdamos, nos da varias cualidades de un hombre o de un hijo de Dios que resplandece. Nos dice, para que seas. Esta palabra nos da la idea de que hemos sido puestos con un propósito o para un propósito. Como el barco que está diseñado y puesto en el mar para que se hunda, ¿verdad que no? Sino que está hecho ¿para qué? Para que flote. Una lámpara fue diseñada con el propósito ¿de qué? De que alumbre en la oscuridad, como acabamos de citar a 1 Pedro 2:9. Y da una de las cualidades que vamos a ir viendo, aquí dice, para que seas, primero, irreprensible. ¿Qué es reprensible? ¿Qué es reprensible? Sin tacha. Sin tacha, ¿verdad? O como dicen por ahí coloquialmente, que no tiene cola, ¿qué? Que le pisen, ¿verdad? No hay quien lo acuse. No hay quien lo acuse. Entonces, ser irreprensible, sin falta, ¿verdad? Libre de culpa. Entonces, es un compromiso que tenemos nosotros como cristianos, mantenernos en esa posición de ser irreprensibles, ¿verdad? La integridad, hermanos, es una cualidad necesaria para el ejercicio del evangelio, más cuando ya estamos dentro del reino de Dios. Cuando se está afuera, pues solo te afecta a ti y nada más. Pero una vez que estás dentro, es necesario mantenerse irreprensible, moralmente, físicamente, éticamente, espiritualmente y todo lo que termine en ente, ¿va? ¿Por qué? Porque el mundo necesita de tu luz. Si el mundo no lo necesitara, pues Dios no nos hubiera puesto, no nos hubiera dejado en alguna comisión, Él estuviera ahí todavía predicando, pero Él ocupa de nuestra luz para que el mundo crea. Otra parte dice, para que sean sencillos, simples, sin mezclar, puros, para que no seamos a lo mejor ostentosos, vanidosos, sino que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces se nos dificulta invitar a la iglesia a personas, digamos, que tienen algún estatus de conocimiento alto, ¿verdad? Porque pues como que nos sentimos inmerecedores de eso, ¿no? Pero nuestra sencillez, tu conocimiento de la verdad, pues nos dice que bueno, no debe haber ninguna excusa. Yo le hablo a los pobres y tú hablas a los ricos. Queremos hacer esa distinción cuando no la hay. Sino que nosotros debemos ser sencillos, ¿verdad? Servidores de Dios y hablarle a quien sea. Dice, para que seáis hijos de Dios sin mancha. ¿Habrá hijos de Dios con mancha? ¿Habrá? Dice que seas hijos de Dios sin culpa, como ya habíamos dicho, sin falta, irreprensibles. Dice 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si somos reprensibles, hermanos, si hay manchas, si hay
algo que nos esté ahí perturbando, el diablo se va a encargar de amplificarlo en nuestra mente. Y a la hora de que queramos servir, ¿verdad?, eso nos va a estorbar. Entonces nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que estás viviendo conforme a la palabra, que estás obedeciendo a Dios y que estás exponiendo lo que Dios quiere. Pero si estamos moviéndonos en el lado oscuro de la fuerza, como dicen por ahí, nuestra conciencia nos va a reprender. Y ya no vas a exponer con seguridad. ¿Y qué va a pasar? Pues vas a estar reprensible. Por eso dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Hermanos, existe la posibilidad, hermanos, de no estar siendo luz, de no estar resplandeciendo en el mundo. ¿Existe la posibilidad? Sí. No titubearon, ¿verdad? Existe la posibilidad, hermanos. ¿Por qué existe eso? Porque a lo mejor no nos estamos nosotros comprometiendo con esa luz que debemos ser. Ya somos reprensibles. Nos cuesta trabajo enfrentar la decisión que hemos tomado. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz, ¿verdad?, pero no queremos estar en la luz a lo mejor. Entonces es posible que no estemos siendo luz. Dice, para que resplandezcas en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué nos quiere decir aquí, hermanos? Que el mundo, hermanos, el mundo no es bueno. El mundo es malo. Nosotros somos malos. Por eso vino Jesucristo a morir por nosotros. Si fuéramos buenos, a lo mejor no viene. Pero el mundo es malo. Por eso tenemos que estar nosotros acercarnos a Dios, porque también nosotros somos malos. O nunca se ha peleado. O nunca ha ofendido a nadie. Somos malos, hermanos. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros tenemos un compromiso, hermanos, de ser luz en cada momento. Si Jesucristo habita en nosotros, tenemos esa responsabilidad de ser luz siempre. Pero ¿dónde debo ser luz? ¿Dónde creen, hermano? Todas partes. ¿Dónde es todas partes? Aquí, la escuela, el trabajo, en todos lados. Pero hay un problema, hermanos, a veces. A veces queremos ser buenos cristianos en la iglesia. ¿Ocuparemos buenos cristianos en la iglesia? Ya debemos hacerlo de faul, ¿no? Pero donde debe estar nuestra luz es en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es maligno y perverso. Pero si el mundo nos reprende, no, pues tú que eres cristiano no debes hacer esto, porque andamos haciendo a lo mejor cosas que el mundo hace, ¿no? Y la luz, y dice el texto aquí, que si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. A veces queremos identificarnos más con el mundo que con la iglesia. A veces el joven, el adulto quiere ser más conocido en el mundo que en la iglesia. Vivir con las amistades que uno tiene, preferirlas sobre lo que es la iglesia. Resplandor, ¿qué podemos decir del resplandor? ¿Qué nos dice la Escritura? Que fue Jesucristo en la tierra aquí con nosotros. En Hebreos 1:3 dice que Él, siendo el resplandor de su gloria.
¿verdad? De la gloria de Dios. Es decir, que Jesús fue el resplandor del Dios mismo. Él reflejaba la luz y era la luz. Entonces nosotros, ¿de quién debemos ser resplandor? ¿De quién, hermanos? Podemos ser el resplandor de Cristo, ¿verdad? De Cristo en nuestra vida. En 1 Corintios 11, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Exactamente, exactamente, hermanos. Ahí está la respuesta. ¿Por qué debemos de ser resplandor? Ya lo habíamos dicho. Porque vivimos, hermanos, en una generación maligna y perversa. Levante su mano quien tiene a todos sus hijos en la iglesia. Levante su mano. Todos. Chiquitos, todos los tengo. Y quieres que cuando sean adultos estén en la iglesia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le corresponde a él? Ser luz para sus hijos, ¿sí o no? Resplandecer. ¿Quién no tiene a todos sus hermanos en la iglesia? ¿Quién no tiene a todos sus hermanos en la iglesia? Levanta su mano, ¿quién no tiene a todos sus hermanos? Ajá, exactamente. Ok. ¿Quién tiene a todos sus amigos en la iglesia? ¿Quién no tiene a todos sus amigos en la iglesia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque ya nos conocen, ¿verdad? Porque a lo mejor tú les predicas, pero ¿qué se discute? El mundo es malo y perverso. Van a buscar cualquier excusa para no creerte. Nuestra misma familia. Dice el Salmo 4, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reflejar, o cómo el mundo puede ver el reflejo de Dios si no es a través de sus hijos, a través de nosotros? Entonces dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. A lo mejor nos cuesta trabajo, ¿no? Decir, ¿cómo voy a reflejar yo a Cristo? ¿Cómo voy a reflejar a Dios? Pero es un esfuerzo constante que tenemos que buscar a través de la Escritura, ¿verdad? Irnos preparando siempre para hacer ese reflejo. A lo mejor nos cuesta trabajo enfrentarnos al mundo porque no conocemos mucho, no sabemos, tenemos miedo, somos inseguros. Muchas cosas pueden afectarnos. Y el mundo nos vuelve a ganar para allá. Y nos perdemos. Bien, vamos a entrar a otro punto. Que bueno que nos mandaron acá abajo a las hermanas, porque a lo mejor digo algo que no les gusta, pero dije, si estamos a un lado, pues no voy a poder hablar muy recio, porque luego nos van a escuchar ahí a un lado. Pues lo bueno que nos mandaron aquí abajo. Bien, otro punto es, debemos de resplandecer con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Verdad? Debemos ser el resplandor de Cristo con nuestra esposa y con nuestros hijos. Vamos a leer Salmo 138, versículos 3 y 4. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmo 128, versículos 3 y 4. Aquí nos incluye a los tres, hermanos. Padre, madre, hijos, ¿verdad? que sirven a Dios. ¿Quién no quiere esta realidad en su vida, hermanos? Dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. No hay reto, hermanos, más grande que tenga un hombre que el de criar a sus hijos y criarlos en sujeción a ellos, y sobre todo a ser sujeto a los mandamientos de Dios. ¿Quién no batalla con sus hijos ahorita para que vengan a la iglesia? ¿Quién batalla? Yo creo que todos, ¿no? Batallan. Entonces es un reto enorme el que, si con uno, ahora imagínense 8 hijos que tuvo mi madre.
¿verdad? Y el esfuerzo que ustedes hagan, hermanos, que nosotros hagamos con nuestros hijos, es el resultado que vamos a tener. ¿Qué reflejo queremos ser nosotros para nuestra familia, para nuestros hijos? Si a nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo tener una relación con Dios auténtica y genuina, sus hijos, ¿qué relación van a tener con Dios? Si nos cuesta trabajo a nosotros. Como comentario personal, yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba chico, y todos mis hermanos, como jóvenes, pues no nos gustaba mucho el ir a la iglesia, que leer la Biblia. Pero ¿qué hacía ella? Los 8 alrededor de la mesa y órale a leer, quieran o no quieran. Pues ahí estamos, sujetos. A veces no lo entiende uno ahí, pero ¿qué pasa? Lo entiendes después, por ahí dijera, ¿no? Entonces muchas cosas que ustedes hagan ahorita, hermanos, sus hijos no las van a entender, pero las van a entender después. Así como las entendimos nosotros, ¿verdad? Ya que somos grandes, bien me decía mi madre, ¿no? Ya tendrás tus hijos, ¿verdad? Entonces son las experiencias que vamos teniendo. Como padres de familia, como hijos de Dios, debemos enseñar a nuestra familia el temor a Dios, por medio de nuestro temor a Dios. Siempre mostrando santidad, santificación, consagración y dedicación a Dios. Si nosotros no somos dedicados y consagrados a Dios, pues es probable que nuestros hijos tampoco lo sean, ¿verdad? Con notables excepciones, ¿no? de que pueda suceder, pero hay que asegurarlo. Si asegurándolo es difícil, hermano. Entonces, como padres, como líderes de familia, tenemos que tener presente eso, de que en la medida que nosotros nos dediquemos, pues es la misma dedicación que van a tener nuestros hijos, ¿no? El resplandor de la esposa para con el esposo. Aquí va lo que nos interesa, dice, ¿no? El resplandor de la esposa con el esposo. 1 Corintios 11:10. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Nos preguntamos qué tienen que ver los ángeles con nuestra esposa, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí, ¿no? Bueno, así como dice la Escritura que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los ángeles, pues tampoco hay fiesta cuando no lo hacen. Hay cuando no hay sujeción en el matrimonio de la esposa para con el esposo, pues como que los ángeles se han de poner así, ¿no? Pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué sucede? Entonces nosotros como varones es necesario enseñar a nuestra esposa a sujetarse a él como cabeza del hogar. De no hacerlo, pues está en desobediencia a Dios. Nuestra esposa, la mujer, debe entender que el sujetarse a su esposo y a los varones en la congregación está glorificando a Dios. Y está haciendo de resplandor para su esposo. Está haciendo resplandor para su esposo y para las otras mujeres. Si no, pues se puede prestar a burlas, ¿no? Hay quien dice, mi esposo será la cabeza, pero pues yo soy el cuello, ¿no? Y ahí estás, apretado. Entonces es importante que enseñemos esto. Y hermanos, este es un problema porque hay hermanas muy entusiastas. Hay hermanas que son líderes, que son empresarias en el mundo. Y cuando vienen a la iglesia, pues se les complica esa sujeción. Se complica. Por ahí comentaba una hermana, no, pues es que yo estaba por encima era jefa de 20, 30 hombres. Ahí los traía a la raya. Y cuando llega a la iglesia, pues como que se dificulta. Pero usted como esposo, pues tiene que enseñarle, mira, si tenemos que sujetarnos a esto porque no es decisión nuestra, es decisión de Dios. Igual en el trabajo que tenía mi esposa, tenía a su cargo como 50
50 hombres y pues, mi amor, yo soy tu esposo. Yo soy tu esposo. No trabajo para ti. Y estamos en la iglesia y ahí dice, tienes que ir negociando, ¿no? De modo que vas aprendiendo. Pero cuando la hermana dice, no, pues yo los voy a traer. Ahí cuando dice, y los ángeles. Entonces, ¿qué dice? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Verdad? Por causa de obediencia a Dios. Y no perder el rumbo. Son muy entusiastas, hermanos. Las matemáticas no cuadran. ¿Cuántas mujeres hay arriba? ¿Cuántos hombres hay acá abajo? ¿Verdad? Hay más, en las congregaciones, hermanos, hay más mujeres que varones. Entonces algo está pasando. Haga sus números. Ahí en la congregación en la que servimos hay como unas 40 mujeres. Y tú dices, ¿dónde están los 40 hombres? Algo está pasando, ¿no? Entonces, es algo que hay que reflexionar, hermanos. El resplandor de los hijos para con los padres, hermanos. Salmo 127, versículos 3 y 4. Alguien que tenga buena vista que me ayude a leerlo. Porque yo con esta luz no lo veo aquí. 3 y 4. Dice así, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, hermano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ajá, gracias. Ok, gracias, Juan Rubén. ¿Iba a decir algo? ¿Se puede comentar? Digo, llegué tarde. Hasta el final, si quiere, hermano. Hasta el final, está bien, hasta el final. Entonces, hay dos ejemplos, hermanos, gracias a Juan Rubén por la lectura. Sus hijos, hermanos, yo sé que para ustedes son lo máximo, son valiosos. Y dice que los hijos son como saetas en manos del valiente, o sea, te dan valor. Mi papá cuando nos juntábamos los 8 ahí en la casa, pues él se sentía. Sí, los que llegaron a conocerlo. Cuando juntamos todos, pues ahorita estamos grandes, se llena la casa, ¿verdad? Y es de valor para una familia, valor para un padre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Cuando el hijo no hace lo que el padre desea que haga. Y tenemos dos ejemplos, hermanos, en la escritura no sé si ustedes recuerden a Ofni y Fines, ¿verdad? Los hijos del sacerdote Elí. Nos relata la historia ahí en 1 Samuel capítulo 2, ¿verdad? Que estos muchachos servían en el templo, eran hombres impíos, dice, eran corruptos con los sacrificios que se traían a Jehová. Además de eso, dormían con las mujeres del pueblo que velaban en la puerta del tabernáculo. Dice que Elí era viejo y según él reprendía a sus hijos. ¿Verdad? Si leemos toda la historia, le dice que, muchachos, tranquilos, la gente anda diciendo esto. Lo que me dice el pueblo no son cosas buenas de ustedes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Tiene mala reputación. ¿Verdad? No tenían, ¿qué dijimos? Integridad. Y Elí levemente le dice, muchachos, ya no hagan eso. Entonces, ¿qué tan duros somos nosotros con nuestros hijos cuando nos ponen pretextos, hermanos, para no venir a la iglesia? Después Jehová le reclama y dice, ¿cómo es posible de que pusiste por encima de mí tus hijos? Y ya le dio una serie de consecuencias, ¿no? Porque preferiste la gloria de tus hijos a la mía. Es una responsabilidad de los hijos, de que si se nos están desviando, me ha tocado platicar con hermanos que dicen, ¿y su hijo por qué no vino a la iglesia, hermano? No, pues que tenía mucha tarea, ya que están exámenes en la universidad y cosas. No, pues excelente, hermano, que consiguió la carrera. Buscamos esos pretextos. ¿No les ha pasado? ¿Por qué? Porque le hemos enseñado, le estamos enseñando más bien a ellos que lo material está por encima de Dios. Encima.
No sé si sea real, si pasa, hermanos, pero así es lo que pasó aquí. Aprovechaban, abusaban de lo que traían para los sacrificios. Y le dice, ¿cómo es eso posible? Aparte, vivían en pecado. Aparte. Entonces, ¿cómo es que estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué están poniendo ellos en prioridad que tú le estás enseñando? No, mijo, no vayas, estudia para el examen mañana, porque si no... no vayas a la iglesia. Por ahí me comentaron de una hermana que castigaba a su hijo no dejándolo ir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el resultado? El muchacho ya no va a la iglesia. Tristemente así es. También tenemos otra historia completamente diferente, hermanos, lo que es Daniel y sus 3 amigos. Pues Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, eran de lo más fino de Judá entre muchos otros, inteligentes, guapos, intachables. Y el rey Nabucodonosor mandó que los trajese para que les enseñasen todos sobre los caldeos. Puede leer usted la historia ahí en Daniel capítulo 1. Dice que eso los pusieron sobre toda la comida del rey a su disposición. Nadie podía negarse. Nadie podía negarse. Pero Daniel y ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con lo del rey. Tráiganos a nosotros nada más verdura y agua y con así la vamos a pasar bien. No, pero que mira que si ven que ustedes están mal atendidos, pues a mí me van a matar. No, tú no te preocupes, a nosotros tráenos eso. Y si no funciona, pues ya haces como tú quieres. Y dice la escritura que pues se veían más robustos, acá más como dicen por ahí, bien criados, ¿no? Porque ellos decidieron servir a Dios antes que al hombre. Y como Dios vio esto, ¿cuál fue el resultado? ¿Verdad? Dice que Dios les dio conocimiento, sabiduría en todo. Y Dios puso a estos 4 jóvenes por encima de todos en Babilonia. Dice que eran 10 veces mejor que cualquiera en el reino. O sea, los hizo inteligentes, truchas. Más que cualquiera que tuvieran ahí. No había hombre más inteligente que ellos. O sea, así lo dice literal la escritura. Dios les dio. Y Dios puso a estos 4 por encima de todos. Entonces, ¿cómo nos conducimos, hermanos, como jóvenes en el mundo? ¿Qué queremos? Quiero el mejor puesto ahí en la Coca-Cola. Quiero ser el gerente. ¿Qué voy a hacer? Pues servir a Dios como Él me demanda. Pero si yo me involucro con todos, pues no, este es bien mentiroso. ¿Cuál puesto va a querer? Entonces, nosotros, hermanos, si nos apartamos si somos luz para el mundo, va a obtener mejor puesto, va a tener mejor salario, ¿verdad? Y realmente sucede, hermanos. Muchos de ustedes están en posiciones ejecutivas especiales en las empresas a causa de su obediencia a Dios, si no se había dado cuenta. Es una realidad que se tiene que cumplir en cada uno de nosotros si estamos siendo resplandor para el mundo. Hermanos, es muy necesario saber si cuando estamos en la iglesia, sepamos si en verdad estamos en la iglesia. Y no sea que estamos tomando el ejemplo de Hofni y Fines. Servían en el templo, pero no estaban con Dios. Ese es otro punto, hermanos, que tenemos que analizar nosotros. A diferencia de Daniel y los 3, que aunque no estaban en el pueblo, ni en su tierra, su mente estaba en obedecer a Dios a costa de lo que fuera. ¿Y qué hizo? Dios los recompensó. Decíamos en la introducción que a veces queremos andar grabando, ¿no? de los sermones y todo eso. Pero cuando venimos todos, hermanos, venimos a adorar. El domingo, entre semana, cuando quieras, viene a adorar. Entonces, nuestra mentalidad como padres, como hijos, como nuestra esposa, esa debe ser nuestra mentalidad durante toda la semana, de venir a adorar. Pero si
si lo tomamos muy a la ligera y no nos ocupamos en realmente estar adorando, entonces estamos cayendo en el error de Ofni y Finees, de que servían por servir, abusaban es más de los sacrificios. Y la recompensa fue dura. Debemos ser resplandor como iglesia en el mundo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Y aquí es una encomienda para todos, hermano. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve la sal en el salero? ¿De qué sirve? De nada, ¿no? ¿De qué sirve la luz debajo del almud? Por ahí me enseñaron una foto de un almud. Era como un cajoncito donde se ponía la lámpara encima. Yo imagino que también ese almud servía como para apagarla, después era como una caja. O sea, ahora ponemos la luz acá arriba, ¿no? ¿Qué pasa si ponen el foco ahí abajo? Por ahí en las casitas de Infonavit lo ponen aquí a un lado, ¿no? Ya. Entonces, la luz, hermanos, debemos que entenderla que es para que alumbre. ¿Para qué estamos nosotros? ¿De qué sirve si solo somos cristianos domingueros? ¿O solo de palabra y no de hecho? Me dice, hermano, si me paso, me hace porque no sé. Hermanos, es posible, como les decía, es posible o posiblemente no estemos siendo luminares, no estemos resplandeciendo, no estemos siendo luz. Es posible. Las razones usted las sabe. Las excusas, pues también. ¿Verdad? Pero de eso se trata el día de hoy. ¿Verdad? Proponerse en su corazón, en su mente, ser un hombre que resplandece. Un hombre que resplandece en la casa, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, donde quiera que se ande, resplandezca. Todos estamos aquí para aprender de todos. A veces aprendemos más nosotros de los hermanos que sirven, ¿verdad? Que los que quieren enseñar. Entonces todos de algún modo resplandecemos, ¿verdad? Pero propongámonos el día de hoy si ha sido difícil resplandecer en un mundo oscuro, vayamos pensando cómo le vamos a hacer para resplandecer. Si no hemos estado siendo ejemplo, busquemos ser ejemplo. Trabajemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿verdad? De que cómo yo puedo ser de resplandor para ellos. El resplandor de Cristo en usted como varón, el resplandor en su esposa, en sus hijos, en su casa y en la congregación es de suma importancia para el crecimiento de la iglesia. A veces nos preguntamos por qué las iglesias no crecen, por qué las congregaciones están vacías. Pues porque a lo mejor nos falta ser de resplandor, ser luz. A lo mejor en lugar de luz está haciendo oscuridad. Entonces es bien necesario, hermanos. Es necesario y urgente para que cada uno de nosotros seamos ese resplandor como luminares en el mundo. Que la iglesia sea de resplandor, que resplandezca.
Bueno, si el resultado es palpable del trabajo que hacemos como cabeza del hogar, como varones cristianos, nuestra familia es prioridad, ¿verdad?, en enseñarles todo sobre la salvación y el temor de Dios. Si no salvamos, hermanos, a nuestra familia, ¿a quién salvaremos? ¿Qué estamos haciendo? Que no se diga que usted no hizo el máximo esfuerzo. Que no se diga que usted no hizo el máximo esfuerzo porque su familia estuviera dentro del reino de Dios. Como conclusión, ya nos consumimos el tiempo, ¿nos falta todavía? ¿Ya nos consumimos el tiempo? Todavía no, todavía nos falta. Todavía nos falta. 5 minutos. Bueno, ¿Y las preguntas. Bueno, vamos a dar la conclusión y luego pasamos a las preguntas. Hermanos, tu familia, esposa e hijos son parte fundamental del crecimiento de la iglesia. Son parte fundamental y necesaria. Una familia construida bajo la voluntad y obediencia a los mandamientos de Dios siempre resplandecerá ante un mundo oscuro, donde las familias están destruidas por el pecado, divorcio, drogas, alcohol, homosexualidad y otras perversiones, etcétera, le puede poner. Eso es lo que vemos en el mundo. Entonces, cuando se ve eso en la iglesia, ¿qué hacemos? No, hermano, pues es su vida, que haga lo que quiera. Entonces, ahí es donde nosotros entramos como luz, como resplandor. Si dejamos pasar todo, pues no estamos haciendo mucha luz que digamos, ¿no? Que sus vecinos quieran ser como usted. Ahí en la colonia donde crecí, desde chicos me empezaron a llevar a la iglesia. Una vecina de enfrente, pues sus hijos no acabaron muy bien. Y platicando ella con mi mamá, dice, no, pues es que yo quería que mis hijos fueran como los tuyos. Pues sí, pero... Saludos, hermano. Pero ¿qué pasó? Oh, pues es que no los llevé a la iglesia y bien que me invitabas. ¿Sí? ¿Cuántas veces fuiste? Como 4, pero no siguieron. Entonces, lo que usted haga, hermanos, va a causar un impacto en su familia, con los vecinos, ¿verdad? Y a lo mejor no lo entiende en ese momento, pero lo entenderá ¿cuándo? Lo entenderá después. La gente no entiende por qué tú le invitas, por qué te esfuerzas. Pero cuando pasa lo malo ya lo entiende, y cuando pasó lo bueno dice, qué bueno. Al principio lo voy a maldecir, no, ya no me hables de la Biblia, pero después lo va a agradecer. Eso ni nosotros lo sabemos hasta que sucede. Entonces es urgente, hermanos, que la iglesia sea de luz, ¿verdad? Comenzando por su familia, y que esa luz esté en la iglesia, y que la iglesia sea de luz para el mundo, para atacar todos estos problemas de familias destruidas por el pecado, como les decía, el divorcio, drogas, alcohol, homosexualidad, etcétera. Pero si esas cosas están en nosotros, pues entonces no va a funcionar. Los varones, la mujer e hijos de Dios resplandecerán como luminares en la iglesia, y la iglesia resplandecerá como luminares en el mundo. Entonces, porque nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Entonces, qué importante es este tema que nos han asignado, hermanos. Va de ser hombres resplandecientes.